Muy bien, bienvenidos a este video número 3. Hoy sí vamos a hablar acerca de los momentos formativos y para iniciar con este espacio, con el desarrollo del tema central de los momentos formativos y su estructura, quisiera que ilumináramos este momento con el pasaje de del Camino de Maús. Es un pasaje que en particular me encanta mucho, ¿verdad? Los discípulos de Maús que se encuentran con Jesús y tienen ese encuentro que va pasando por diferentes etapas. Entonces, quisiera que viéramos todos este video, ¿verdad? Que nos va a servir de iluminación para hablar de este tema central. Entonces, vamos a verlo. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Oh vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria? Quédate, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. 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 ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Debemos regresar a Jerusalén ahora mismo. Muy bien, después de haber visto este maravilloso pasaje del Evangelio de Lucas, en donde nos recuerda cómo estos discípulos de Maús que estaban tristes, después de lo ocurrido en Jerusalén, después de la muerte de Jesús, una muerte en cruz, ¿verdad? Es un hecho muy triste para los apóstoles y estos dos discípulos estaban en el camino desanimados, tristes y mientras estaban caminando se encontraron a Jesús, solo que en ese momento no lograron identificar que era Él. Entonces Jesús se encuentra con ellos, inicia un diálogo acerca de su tristeza, ¿verdad? Les pregunta qué les pasa, qué es lo que ha pasado, cuéntenme, y empieza a escucharlos y camina con ellos y escucha el relato, ¿verdad? De todo lo que ha ocurrido
En ese momento los discípulos de Maús no sabrán que es Jesús y él hace su papel de desentendido, que no sabe, que explíquenme más, que sienten, por qué han pasado todas estas cosas. Y en ese camino pues se inicia un diálogo, ¿verdad? Un diálogo que, a pesar de que Jesús durante toda su vida pública lo había anunciado varias veces a sus discípulos, de cómo iba a ser su muerte, qué era lo que le esperaba, no era algo que iba a ser de sorpresa, pero en ese momento los discípulos no supieron interpretarlo. Entonces Jesús empieza a decirle, ¿verdad? Pero eso era lo que él ya les había anunciado, ¿verdad? Y era la forma como tenía que pasar para que él diera su vida por ustedes, por el perdón de sus pecados. Ya cuando se acercan a la aldea, son los mismos discípulos los que les dicen, quédate con nosotros, ¿verdad? Sigue compartiendo todo lo que tú sabes, todas las escrituras, compártelas con nosotros. Y le ofrecen su hospitalidad y le dan la mesa a este peregrino desconocido que se encontraron. Y partieron con él el pan. Y en ese momento, en el momento en el que celebran la partición del pan, lo reconocen a Jesús y en ese momento son conscientes y dicen, no ardía nuestro corazón, ¿verdad? En ese momento cuando escuchábamos cómo nos explicaban las escrituras, entonces caen en la cuenta, ¿verdad? Era Jesús, él ha estado con nosotros. Y fíjense aquí la acción de los discípulos, aunque el video no lo muestra, pero los discípulos dicen, tenemos que ir a decirle a todos lo que nos ha pasado, ¿verdad? Es ese y comunicar, ¿verdad? La tarea del apóstol, esa misión de evangelizar, de comunicar la buena noticia de que estuvieron con Jesús y que compartieron con él. Entonces vemos esos 4 puntos importantes. La experiencia, ¿verdad? Que parte de la experiencia de cómo ellos se sentían, de la tristeza, de la desilusión, la iluminación, ¿verdad? Que Jesús va y les dice, pero eso estaba en las escrituras, y empieza a releer la realidad de lo que había ocurrido a la luz de las escrituras. Luego hay un momento de compartir, cuando comparten juntos en la mesa, ¿verdad? Cuando comparten como amigos, comparten el pan, celebran, y al final el número 4, comunicar, ¿verdad? Ir a la comunidad y contarles lo que les ha sucedido, ¿verdad? No quedarse con esa experiencia que ellos han vivido. Entonces podemos ver aquí en estos 4 pasos, estos puntos importantes que debemos de tocar en toda estructura de nuestros seguimientos, ¿verdad? Primero, como Jesús, salir al paso del joven, comprenderlo, sentir su ilusión, su orfandad, su tristeza, sus problemas, sus sueños, sus inquietudes. Todo eso debe salir el formador al encuentro, ¿verdad? Así como Jesús sale al encuentro de los discípulos de Maús y camina con ellos y los escucha y los entiende, ¿verdad? Al principio no los cuestiona, ¿verdad? Solo y los deja que hablen, ¿verdad? Entonces ese es salir, ¿verdad? A su encuentro, compartir en el camino de la vida, ¿verdad? Compartir sus experiencias, interesarse por las cosas que le suceden, de sus incertidumbres, y acompañarlo de la cercanía y de la comprensión, ¿verdad? Eso es lo que Jesús hizo al acercarse a los discípulos de Maús. Luego, el segundo paso sería, como Jesús, saber discernir a la luz de la Escritura, ¿verdad? Iluminar la vida del joven con la propia experiencia de fe, invitarlos a salir de sus experiencias de inseguridad, de sufrimiento, de soledad, de desconcierto, y discernir y descubrir la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Iluminar a la luz de la Escritura, e iluminar a la luz de otro tipo de conocimientos, ¿verdad? Interpretar qué es lo que está pasando y hacerlo salir de esa incertidumbre, así como pasó con los discípulos. Los discípulos estaban tristes, desconcertados, y después de platicar con Jesús, les dicen, quédate con nosotros, sigamos platicando, ¿verdad? Nos gusta compartir contigo. Luego, preparar al joven para acoger a Jesús y a su palabra, ¿verdad? Y esto vamos ya a la acción. No podemos quedarnos solamente de compartir las experiencias o de iluminar con la palabra, sino que tenemos que salir, ¿verdad? A acoger a Jesús y comunicar su palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con compromisos de compasión y hospitalidad con los demás, sobre todo con los más débiles y abandonados, guiar experiencias de solidaridad, ¿verdad? Y encontrar a Jesús resucitado en la Eucaristía y en el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Eso es importante, este actuar que tuvieron así los discípulos, ¿verdad? Que le dijeron, quédate con nosotros, comparte con nosotros el pan,
te vamos a dar donde quedarte. Esa parte también es la parte de la acción. Y por último, valorar la comunidad cristiana, ¿verdad? Ese lugar de encuentro, esa celebración de fe y ese envío del joven a una misión. Los discípulos de Emaús no se quedaron ahí escondidos así todavía temerosos, ¿verdad? De lo que había sucedido, sino que después de haber tenido ese encuentro verdadero con Jesús y haberlo reconocido al partir el pan, salen, ¿verdad? A decirle a la comunidad, nosotros lo vimos, esto nos pasó, y eso como que los llena de esperanza, ¿verdad? Entonces, estos puntos son los que van a guiar entonces la estructura del tema. Y yo quiero representárselos, son 4 puntos y los he representado con 4 iconitos o muñequitos que nos van a ir guiando a la hora de hacer las estructuras de los seguimientos. Entonces, por ejemplo, la experiencia que hablábamos acerca de partir de la vida, de las experiencias, de las preocupaciones. Todos nuestros temas deben de partir de la realidad, de lo que se está viviendo, de una experiencia, de una inquietud, de una vivencia. E incluso pueden ser dinámicas que nos hagan demostrar algunas cualidades, ¿verdad? Y que partimos de la experiencia, ¿verdad? Entonces son esos 2 muñequitos que están hablando, ¿verdad? Partimos de la experiencia. Luego tenemos la iluminación, que la iluminación está representado por ese foquito, que es la iluminación a partir de la escritura, a partir del magisterio de la iglesia, del catecismo de la iglesia católica, de la doctrina social de la iglesia, de los documentos, sistema preventivo, tantas cosas que nos pueden iluminar en las experiencias que vivimos. Entonces, por eso la iluminación está representada por ese foco. Luego tenemos celebración y compromiso, que está simbolizado con un corazón. Y ese corazón pues representa que sentimos esa presencia viva en nuestro corazón y por eso lo celebramos y nos comprometemos, ¿verdad?, a actuar. Y por último, que es importante también, que es como una carpetita, así como con una lista o una checklist, que hacemos una síntesis, evaluación y revisión de las cosas que hemos aprendido o de las cosas a las que nos hemos comprometido, o de qué cambios podemos realizar a partir de ese encuentro que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, básicamente son estos 4 puntos los que deben estar en la elaboración de nuestro seguimiento. Miren, vamos a ser así sinceros. No hay una fórmula, o sea, yo no le puedo decir, esta es la fórmula, el padre René me dijo que se la diera y así lo tienen que hacer todos. No. Hay diferentes modelos, de los cuales vamos a ver aquí ahora, pero digamos que hay como unos elementos básicos que debemos tomar en cuenta, que no los debemos dejar fuera y de que debemos asegurarnos que estén presentes, ¿verdad? Cuando estamos haciendo nuestra planificación, cuando estamos revisando lo que vamos a dar en el tema, esos 4 elementos que yo les he mencionado tienen que estar presentes. ¿Importa el orden? Depende. ¿Tenemos que tenerlos todos? Depende. Todo va a responder a lo que yo quiero lograr. Entonces yo le voy a presentar un esquema básico, que es el que estamos viendo ahora, ¿verdad? Y yo les he puesto ahí los iconos de los que mencionábamos antes. Y voy a presentarles 3 modelos y luego vamos a ver otros modelos, unas fichas que he encontrado. Internet es una maravilla. Y hemos encontrado algunos que pueden servirles como ejemplo. Igual se lo voy a dejar como documentos anexos para que ustedes lo revisen después. Y les voy a dejar también las direcciones las direcciones de la web para que ustedes puedan revisarlo después. Entonces, es importante que tengan claro que es un esquema básico, ¿verdad? Y a partir del cual ustedes pueden ir haciendo las mezclas que ustedes crean convenientes. Entonces, este primer esquema básico, siempre debemos de tomar en cuenta cuál es el objetivo del tema, ¿verdad? Tenemos que saber cuál es el objetivo del tema y que todas las acciones que realicemos deben de llevarnos a cumplir ese objetivo, ¿verdad? Luego partimos de una introducción, ¿verdad? Luego vamos al desarrollo del tema, ¿verdad? La luz de la palabra y de la vida. Y terminamos con una celebración y compromiso. Digamos que esas son como las cuatro partes básicas, ¿verdad? Entonces, ahí las tenemos bien claras.
podemos tener una variación, por ejemplo, ¿verdad? Siempre iniciando que tenemos que saber cuál es el objetivo de nuestro tema. Luego hacemos una motivación, puede ser una oración especial, puede ser ver algún video, ¿verdad? Que nos ayude a motivarnos acerca del tema. Después puede ser que hagamos alguna dinámica que nos deje alguna enseñanza o que nos haga tener referencia acerca de lo que vamos a hablar. Luego ya vamos con el desarrollo del tema, el contenido, la iluminación de algún texto bíblico o del magisterio de la iglesia, ¿verdad? Hacer una reflexión en base a esto, y esto sirve mucho, por ejemplo, los trabajos en grupo, la reflexión personal, leer un documento y después compartir, ¿verdad? Cuáles son las cosas que nos han llamado la atención, ¿verdad? Luego la parte de compartir y celebrar, ¿verdad? Es importante tenerlo en cuenta también, y la oración final. Entonces, fíjense bien, es importante que sepan que puede ser que hay algunos contenidos, algunos temas, que el tiempo nos da para hacer todos estos pasos, pero puede ser que un tema sea demasiado extenso, de repente es una dinámica que es muy larga, ¿verdad? Y no vamos a hacer solamente la dinámica, y la demás parte, que es la iluminación, la vamos a dejar de lado, ¿verdad? Entonces tenemos que planificar y decir, ok, este es un tema que me va a llevar 2 sesiones, ¿verdad? 2 reuniones, 2 sábados, 2 tardes de sábado o el día que nos reunamos. Entonces, yo en mi planificación ya tengo, ¿verdad?, que esta sesión, de este bloque formativo de este tema, con todo lo que voy a desarrollar, puedo hacerlo en 2 partes, ¿verdad? Entonces eso debemos de tomarlo en cuenta también. No necesariamente tiene que ser en uno solo, obviamente, ¿verdad? Si son 2 sesiones, en la segunda sesión voy a hacer una recordatorio, ¿verdad?, de todo lo que aprendimos en la sesión anterior. Y otra variación, por ejemplo, puede ser esta, en donde se presenta siempre el objetivo, ¿verdad? Es como lo que nos va guiando, lo que nos dice hacia dónde queremos llegar, ¿verdad? Y tenemos una ambientación donde hay un gesto o una dinámica, ¿verdad? Es muy parecido al anterior. Partimos de la vida, luego interiorizamos, desarrollamos el tema, iluminamos con la palabra y celebramos, ¿verdad? Y después volvemos a la vida y hacemos una acción y un compromiso, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, todas estas variaciones tienen el mismo orden, no tienen el mismo orden, pero sí tienen todos los elementos, ¿verdad? Entonces esto es importante. Ahora yo les voy a hacer una presentación, ¿verdad? Vamos a explorar algunas páginas que tienen las fichas, donde ustedes van a poder observar cómo se pueden ir desarrollando otros temas. Entonces, vamos a ver.